La familia de Jimena Colmán pidió justicia para la joven. Contaron que desde pequeña ella tenía grandes sueños y su gran pasión era la jineteada. Piden que se aclare este doble homicidio, Ricardo. Bueno, estamos en inmediaciones, Mercedes, de la vivienda donde están los familiares todavía aguardando la llegada del féretro con el cuerpo de la joven Jimena Jazmín Colmán Jiménez, de 23 años. Bueno, está rumbo a Altos, precisamente los restos de la mujer en cualquier momento podría llegar hasta la residencia para iniciarse finalmente el velatorio, la última despedida. En una vivienda humilde del barrio Sagrado Corazón de Jesús, dos cuerpos yacían inmóviles, abrazados por la oscuridad y la sangre derramada en el suelo. A la mañana siguiente, la comunidad despertó con un nudo en la garganta. Jimena Jazmín Colmán Jiménez, una joven de apenas 23 años, conocida por todos como la Amazona de Cordillera, había sido brutalmente acribillada en su propia casa junto a un hombre que la acompañaba. Ambos aparecieron sin vida, tendidos en el interior de la vivienda que antes rebosaba de sus risas y sueños compartidos. Un familiar, al no obtener respuesta a sus llamadas, entró a la casa aquella tarde y se topó con una imagen imborrable: los cuerpos sin calor, los muebles perforados por balas, el penetrante olor a pólvora seca flotando entre las paredes. Pero antes de iniciar con el caso, quiero enviar un saludo a Tres Leyendas. A Angel, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti por ser parte de la comunidad y también por apoyar mi contenido. Te deseo un hermoso año y te envío un abrazo cósmico. También quiero saludar a Texagus, que me escribió: gracias, me encanta tu contenido, sigue así. Muchísimas gracias a ti por ser parte de la comunidad, lo valoro muchísimo, te envío un fuerte abrazo y te deseo un excelente año. Y por último, quiero saludar a Clau Francés, que me escribió: gracias y bendiciones a ti, Clau, por verme y por mostrarme tu cariño. Te envío un fuerte abrazo y deseo que tu familia y tú se encuentren muy bien. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas: con el link de PayPal que tienes en la descripción de este video, o también con el super gracias que encuentras allá abajo. Y sin más, continuemos. La llaman Amazona porque Jimena Jazmín Colmán Jiménez vivía sobre un caballo, domando potros indómitos bajo el sol de la cordillera. Desde adolescente se ganó ese apodo en las jineteadas locales. Era de las pocas mujeres que participaban en estas fiestas de destreza ecuestre, y su figura menuda pero audaz se volvió infaltable en las arenas de competencia. La gente la veía montar con una mezcla de admiración y asombro. Había en ella una suerte de magia ancestral, como si canalizara el espíritu de las antiguas amazonas guerreras. Montar a caballo para Jimena no era solo un pasatiempo, era su libertad y su orgullo. En cada galope sentía que escapaba de cualquier pesadilla, que volaba sobre las miserias de este mundo terrenal. Jimena había recientemente egresado de la carrera de zootecnia, el estudio de la cría y cuidado de los animales. Amaba a los animales con devoción, no solo a sus seres queridos caballos, sino a todos los seres de la granja y del monte. Soñaba con poner una pequeña escuela de equitación para niños de la comunidad, o quizá un refugio para caballos maltratados. Combinaba el conocimiento científico aprendido en las aulas con la sabiduría campesina heredada de sus mayores. Quienes la conocían dicen que su risa era contagiosa y franca, y que cuando cabalgaba, cerraba los ojos y extendía los brazos como si quisiera abrazar el viento. En las tardes violetas de Altos, era común verla recorrer los senderos a caballo, su larga cabellera oscura ondeando detrás, mientras el sol caía sobre las colinas y las golondrinas buscaban sus nidos.
Jimena encarnaba la vitalidad de la juventud en ese pueblo tranquilo. Estudiada, trabajadora, dedicada a sus padres y apasionada por sus raíces. Sin embargo, como toda persona, ella también tenía sus sombras y cicatrices. A temprana edad enfrentó dificultades que dejaron huella. Las crónicas policiales revelaron después un detalle casi inconcebible para quienes la idealizaban. Jimena había tenido un tropiezo legal años atrás, un antecedente por un delito vinculado a tenencia de estupefacientes. Esa mancha en su historial fue motivo de rumores a sus espaldas. En los pueblos pequeños nada permanece secreto por mucho tiempo. Algunos susurraban que había sido por ingenuidad, por andar con malas compañías en su adolescencia. Otros más crueles la tildaban de rebelde sin realmente conocerla. Para Jimena, aquel episodio fue una lección dura. Ella cargó con ese error sin dejarse doblegar, continuó sus estudios, se alejó de las malas influencias y se enfocó en las cosas que le daban sentido a su vida. A veces, al trote lento de su caballo en la tarde, era posible verla pensativa, con la mirada perdida en el horizonte naranja, tal vez reflexionando sobre la dirección de su vida, tal vez huyendo de algún fantasma personal. El Altos que rodeaba a Jimena era un mosaico de contrastes. Por un lado, la placidez rural, vecinos que se saludaban al pasar, el aroma a café de mañana mezclado con el humo de leña, el canto del gallo y el murmullo de oraciones en la capilla al caer la noche. Por otro lado, bajo esa calma aparente, corrientes subterráneas de inquietud, la pobreza de algunas familias, el avance implacable del comercio de sustancias ilegales y sus tentáculos en el campo, la violencia latente que a veces asoma en algún caso policial aislado. Jimena creció consciente de esas realidades. En esas jineteadas donde participaba, Jimena brillaba. Los reflectores improvisados, la música folclórica, las tribunas de madera repletas de lugareños vitoreando a sus jinetes favoritos. Ella salía al ruedo y por unos minutos era la reina, dominaba al potro desafiante o corría a la par de sus colegas hombres con destreza y coraje. Fue en ese ambiente festivo y rudo donde el destino pondría en su camino a quien luego se tornaría en su verdugo. Entre aplausos, tragos de caña y olor a pasto pisoteado, se cruzaron dos miradas que sellarían una historia tan intensa como trágica. Jimena Colmán aún no lo sabía, pero acababa de atraer la atención de Víctor Manuel Cabrera, un hombre mucho mayor que ella, que la observó aquella noche como quien descubre un tesoro insospechado en mitad de la nada. Víctor Manuel Cabrera Valiente llegó a la vida de Jimena envuelto en un aura de misterio. En Altos se sabía poco de él, el hombre de 46 años, de pocas palabras, oriundo del cercano distrito de Arroyos y Esteros. Algunos lo llamaban el estanciero porque administraba o rentaba tierras ganaderas. Otros, con tono malicioso, susurraban que su dinero tenía orígenes turbios. De hecho, con el tiempo se supo que Víctor estaba vinculado a negocios extraños. Arrendaba junto a socios una finca que había sido incautada a un capo narco, un predio enorme administrado por el Estado tras confiscárselo a un famoso traficante. Aquello alimentaba las habladurías. ¿Quién era realmente este hombre? Víctor cargaba también con un pasado delictivo. Un antecedente por robo agravado del año 2007 adornaba su prontuario. Había conocido la prisión o al menos los pasillos de tribunales. No era ningún santo y en su mirada oscura brillaba a ratos una agresividad contenida, como un cuchillo guardado bajo el poncho. Lo que Víctor vio en Jimena aquella noche de jineteada tal vez fue la vida que a él se le escapaba.
23 años contra sus 46. La alegría indómita de ella frente al cansancio cínico de él. La observó domar al caballo con tanta gracia, con esa valentía temeraria de la juventud, y quedó prendado. Según cuentan conocidos, Víctor se las ingenió para acercarse a la muchacha al final del evento, felicitándola por su actuación. La diferencia de edad era abismal, pero él poseía algo que podía seducir en un entorno humilde: dinero, experiencias y promesas. Empezó a rondarla con regalos y halagos. Le ofreció lo que pocos chicos de su edad podrían darle: una buena caballeriza, mejores caballos para competir, incluso, como se sabría después, una casa propia y una camioneta para que tuviera comodidad. Aquella casa, irónicamente, fue la misma donde tiempo después ocurriría la tragedia. En su afán por conquistarla, Víctor fue generoso. Jimena, que hasta entonces vivía con cierta estrechez económica junto a su familia, vio en Víctor a un hombre protector. Quizá al inicio no fue amor, sino gratitud o fascinación por su mundo. Él la llevaba a recorrer sus propiedades, le mostraba los campos verdes al atardecer, le hablaba de construir un futuro juntos. Ella tenía 20, él 43, cuando formalmente iniciaron la relación. A ojos de muchos, aquello lucía desigual y peligroso, pero Jimena, en su optimismo, confiaba en que había encontrado a alguien que la apoyaba en sus sueños. Víctor supo envolverla, aislarla de consejos ajenos, la colmó de atenciones, le hizo sentir que ella era el centro de su vida, y tal vez lo era, pero no de una forma sana, sino obsesiva. Pronto la presencia de Víctor se volvió ubicua en la vida de Jimena. La acompañaba a las jineteadas como su patrocinador y pareja. Él, orgulloso, la exhibía casi como un trofeo. «Mi novia, la campeona», decía con un brazo en su cintura y la mirada vigilante sobre cualquier joven que se le acercara. El control fue instalándose de manera sutil. Primero, sugerencias: que no vistiera ropa muy llamativa, que tuviera cuidado con ciertas amistades masculinas. Luego, prohibiciones más directas. A Víctor no le gustaba que Jimena saliera sin su permiso, ni que pasara tanto tiempo con sus amigas de la universidad. Si al inicio eran solo roces aislados, con los meses estos comportamientos se hicieron más evidentes. Jimena a veces llegaba a las clases con semblante tenso, concentrándose menos. Una profesora notó que la chica, antes tan participativa, ahora se mostraba distraída, revisando el teléfono a cada rato como si temiera una llamada, pero ella se negaba a admitir que algo anduviera mal. «Todo bien, profe, solo cansancio», decía disimulando con una sonrisa forzada. Los celos de Víctor eran como un veneno lento. Si algún muchacho del pueblo saludaba a Jimena con demasiada efusividad, él le clavaba la mirada hasta hacerlo retroceder. Hubo incidentes que luego serían recordados. Una vez, en una fiesta patronal, Víctor estalló en ira porque Jimena bailó una polca con un amigo de la infancia. La agarró del brazo y la sacó prácticamente a rastras de la pista. Esa noche hubo una discusión feroz en la casa de ambos. Vecinos escucharon los gritos, la voz de él tronante, la de ella suplicante o llorosa. Al día siguiente, una fina línea morada se dibujaba en la muñeca de Jimena como marca de un apretón violento. Ella lo excusó ante su madre. «No es nada, me golpeé con la puerta». Las típicas palabras detrás de las cuales se esconden tantas víctimas de violencia doméstica. Altos es un pueblo chico y los rumores crecen como hiedra. Se empezó a decir que Víctor era agresivo, que a la pobre Jimena la tenía controlada. Pero nadie intervenía, las apariencias aún se mantenían. En público él seguía tratándola con cierta ternura tosca, y ella seguía sonriendo, aunque sus ojos ya no brillaban igual.
A medida que 2025 avanzaba, la relación de Jimena y Víctor se volvió una bomba de tiempo. Ella, al terminar su carrera universitaria, empezó a vislumbrar nuevos horizontes. Quería trabajar, quizás abrir un pequeño negocio relacionado con la cría de caballos, retomar más contacto con sus amistades. Esas aspiraciones encendieron aún más la paranoia de Víctor. Él la quería solo para sí, como jinete exclusiva de un rancho imaginario, cuyos linderos eran sus celos. Las discusiones se hicieron frecuentes. Cada noche en la casa de Barrio Sagrado Corazón de Jesús podía desencadenarse una batalla verbal y a veces física, por motivos triviales, un mensaje de texto que a él no le gustó, una llamada que ella no atendió en su presencia, o simplemente el deseo de Jimena de visitar a sus padres sin su compañía. La tensión se acumulaba en el aire. El invierno y la primavera de ese año vieron a Jimena alejarse progresivamente de Víctor en lo emocional, aunque físicamente aún compartieran techo. Ella comenzó a temerle. Las señales clásicas del miedo estaban ahí. Contestaba con voz baja, evitaba contradecirlo en público, buscaba no provocar su ira. Pero puertas adentro, la situación se volvió insostenible. Hubo noches en que Jimena terminó llorando en silencio en el baño, mientras Víctor dormía la borrachera en la habitación. En alguna ocasión, una vecina de cuadra notó a la joven con gafas de sol al atardecer, ocultando un ojo enrojecido. La sospecha era terrible. Quizás aquella vez él la había golpeado. Jimena no denunciaba, tal vez por vergüenza o tal vez por esa esperanza terca de que él cambiaría. Como muchas víctimas, ella también quería creer en las promesas de arrepentimiento de su agresor. Víctor, tras cada episodio violento, le traía flores al día siguiente o le susurraba disculpas con voz quebrada, y durante unas semanas parecía mejorar antes de que el ciclo volviera a comenzar. Llegó diciembre de 2025 y con él el preludio del desenlace. A inicios de ese mes, la tensión escaló a un punto crítico. El 9 de diciembre por la tarde, ocurrió una última pelea que desbordó el vaso. La discusión, según supieron luego los investigadores, comenzó por unos mensajes que Jimena recibió en el celular. Víctor, enfurecido, acusó a la joven de tener otro amor. Ella, harta de los infundios, reunió valor para enfrentarlo. Aunque así fuera, ¿qué? Ya no aguanto más tus maltratos, habría gritado, sacando a relucir todo el dolor contenido. La pelea subió de tono rápidamente. Víctor rompió el teléfono contra el piso. Jimena, aterrorizada, escapó de la casa antes de que él pudiera cerrar la puerta. Corrió con el corazón en la garganta hacia la comisaría local o quizás hacia casa de una vecina que le dio refugio. Ese día Jimena decidió que era suficiente. Hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Fue a las autoridades y denunció a Víctor por violencia doméstica. Contó de sus amenazas, de los empujones y golpes, del miedo constante. Mostró quizás moretones antiguos que guardaba como secretos, y con la denuncia vino inmediatamente una orden judicial que cambiaría la dinámica. El 12 de diciembre, un juzgado de paz dictó una orden de alejamiento contra Víctor. Le prohibieron acercarse a Jimena y además le ordenaron abandonar la casa que compartían. La aplicación de la medida fue rápida pero extraña. Víctor Manuel Cabrera se fue de la casa conyugal, sí, pero no se fue muy lejos. En un giro inesperado que luego llamaría la atención de los investigadores, fue la propia Jimena quien le consiguió un lugar donde hospedarse, apenas a 10 cuadras de distancia. Otra vivienda humilde que fue alquilada y allí se instaló Víctor temporalmente. Pero ¿por qué haría eso una mujer que acababa de denunciar a su agresor? Las conjeturas abundan. Tal vez Jimena sintió culpa o lástima tras años de manipulación emocional. Es común que la víctima siga preocupándose por el victimario. O tal vez lo quería lejos de sí
pero no deseaba su completa ruina, pensando en que al menos tendría un techo donde dormir mientras asimilaba la separación. Sea cual fuere la razón, aquel acto de generosidad o piedad sería un error fatal. Víctor quedó cerca, al acecho, con más comodidad para vigilar y planear. El alejamiento legal existía en el papel, pero en la práctica la distancia que los separaba era mínima y, sobre todo, separarlos del todo resultó imposible. En la mente obsesiva de Víctor, Jimena seguía siendo suya, un objeto que él no estaba dispuesto a perder. Jimena, liberada de la presencia constante de Víctor, empezó a respirar un poco más aliviada. Reinició contacto con amigos a quienes no veía hacía tiempo. Incluso en esos días cercanos a la Navidad, permitió que una tímida ilusión floreciera en medio del caos. Había conocido mejor a un viejo conocido, un joven llamado Celso Fabián López Rojas, de 29 años. Celso era ingeniero agrónomo, oriundo de Concepción pero radicado en la región. Se habían encontrado de nuevo en una feria agropecuaria meses antes y desde entonces mantenían conversaciones ocasionales. Con Víctor fuera de escena, Jimena se sintió libre de invitar a Celso a su casa un fin de semana, quizá solo como amigo, quizá como algo más. Celso representaba todo lo opuesto a Víctor, tenía casi la misma edad que ella, una educación similar, un trato amable y respetuoso. Con él, Jimena podía hablar de tú a tú, sin miedo. Para Celso ella era una mujer admirable y valiente que merecía ser feliz. El acercamiento entre ambos fue discreto, casi secreto, pues Jimena aún tenía temores. Sabía de lo que Víctor era capaz si la veía con otro, pero el corazón necesitaba esperanza. El sábado 13 de diciembre, vecinos vieron a Celso entrando en la casa de Jimena por la tarde. Era la primera vez que lo notaban por allí. Pasaron el día juntos y probablemente también el domingo 14, refugiados en la modesta vivienda pintada de colores claros, tratando de planear un futuro lejos de la sombra de Víctor. Es fácil imaginar a Jimena sintiéndose liviana por primera vez en mucho tiempo, contándole a Celso sus anhelos truncados, tal vez incluso fantaseando con las fiestas de fin de año en paz. Afuera, el aire cálido de verano traía el aroma de jazmines y el zumbido de las cigarras, pero en algún rincón de Altos, la locura fermentaba. Víctor, el hombre desplazado y humillado por la denuncia, vigilaba. Según trascendió luego, alguien le informó, o quizá él mismo vio, que Jimena tenía visita masculina en casa. Esa certeza encendió la mecha final. En la mente retorcida de Víctor, aquello fue la confirmación de sus celos. Me reemplazó al instante, debió pensar. La vergüenza y la furia se mezclaron en su pecho como gasolina, y esto terminó prendiéndose. La tormenta, largamente anunciada, por fin estallaría. El domingo 14 de diciembre de 2025, la noche cayó mientras la joven y Celso cenaban algo sencillo. Jimena se sentía segura, pues después de mucho tiempo no esperaba sobresaltos. La puerta estaba con llave, pero Víctor aún tenía una copia de la llave del portón. El hombre aguardó hasta asegurarse de que quizás la pareja se disponía a dormir. Con pasos de felino se acercó a la entrada. Vestía ropas oscuras, en la cintura llevaba su pistola calibre 7.65 milímetros cargada. Cuando Víctor abrió sigilosamente el portón y cruzó el patio, nadie percibió su presencia. El crujido metálico de la puerta principal forzada hizo un eco en la sala, y de inmediato Jimena pensó que serían ladrones, pero al ver la silueta supo de inmediato que la pesadilla tenía nombre y rostro. Víctor irrumpió en la casa y encontró a ambos jóvenes juntos. Los testimonios forenses y la escena sugieren un caos de segundos, muebles volcados, gritos de terror, la sombra de Víctor blandiendo el arma. Jimena hizo lo posible por interponerse o escapar.
Una ráfaga iluminó la penumbra. El primer disparo explotó cortando el aire. Celso instintivamente se lanzó hacia Víctor para proteger a Jimena, o quizá para desarmarlo. Víctor apretó el gatillo. Un impacto certero en el pecho de Celso lo derribó de inmediato sobre el suelo. La vida de aquel joven se escapó al instante. Jimena gritó. Ella estaba sola ahora, cara a cara con su destino. Trató de correr hacia la habitación o quizás hacia la puerta, pero Víctor la alcanzó. Hubo un forcejeo desesperado. La joven levantó el brazo derecho para cubrirse, para tratar de desviar el arma, cualquier cosa para salvarse. Víctor disparó sin piedad. 5 balas más perforaron la noche. Jimena recibió balas en el brazo, en el torso. Una tras otra irrumpieron en su cuerpo destrozando carne y huesos. Uno de los proyectiles laceró su pulmón, otro rompió su corazón literalmente. Aún así la joven amazona luchó hasta el último segundo. La autopsia revelaría después que presentaba heridas defensivas y trayectorias de bala que evidencian que ella estaba en movimiento tratando de esquivar la muerte. Jimena murió allí mismo, desangrada por un shock hipovolémico debido a las graves lesiones en sus órganos. Su mano quedó extendida hacia donde yacía Celso, quizá queriendo tocarlo. Celso ya no respondía porque estaba inmóvil. Víctor Manuel Cabrera Valiente salió de la casa, guardó el arma en la cintura, cerró tras de sí y se escabulló entre los árboles y lotes vacíos. Nadie vio al femicida huir, pero las pesquisas posteriores trazaron su ruta. Condujo a toda prisa por caminos vecinales rumbo al norte, hacia el departamento de San Pedro, donde tenía contactos y quizás algún escondite preparado. Víctor se internó en la vasta noche rural paraguaya, convirtiéndose en un fugitivo más. En la casa de Jimena quedó un silencio de tumba apenas roto por la estática de la radio que seguía encendida, tocando ahora solo ruido blanco tras haberse terminado la cinta cassette. Afuera, en el establo contiguo, un caballo pateó la tierra nervioso, sintiendo que su joven ama ya no volvería para montarlo al amanecer. Y los primeros indicios, hablando con los testigos de la zona, se pudo determinar que efectivamente habría ocurrido en horas de la madrugada y que estas personas aparentemente no habrían podido defenderse ni nada por el estilo del ataque. Cuando el lunes 15 de diciembre despuntó, nadie imaginaba aún la tragedia ocurrida horas antes. No fue sino hasta pasado el mediodía que la alerta se encendió. Un familiar de Jimena llevaba toda la mañana intentando comunicarse con ella por teléfono sin éxito. Preocupados, decidieron ir hasta la casa. Tocaron la puerta insistentemente y al no obtener respuesta, algo en su interior se heló. Entraron con temor llamando su nombre. Lo que encontraron adentro fue una escena dantesca. Jimena y Celso yacían sin vida. El piso manchado de sangre seca y casquillos de bala brillando a la luz que entraba por las ventanas. Un alarido de dolor rompió la quietud del vecindario cuando la madre de Jimena comprendió lo que veía. Sus gritos desgarradores alertaron a los vecinos y pronto toda la cuadra supo que algo terrible había pasado en la casa de la amazona. La policía llegó junto con trabajadores de criminalística y un médico forense. La casa fue acordonada mientras los agentes recolectaban evidencias. Proyectiles incrustados en las paredes, el teléfono celular destrozado, huellas ensangrentadas que podrían corresponder al agresor. El médico forense confirmó lo evidente. No había signos de vida en las víctimas. El cuerpo de Celso, tendido cerca de la entrada, presentaba 2 heridas de bala, una de ellas fatal en el tórax. Jimena estaba un poco más allá, en la sala, con 5 orificios de bala en su cuerpo menudo. Al examinarla, el forense notó una herida particular. Su brazo derecho tenía una fractura y orificio que indicaba claramente una posición defensiva, como si hubiera intentado cubrirse del ataque. El resto de los impactos se distribuían en el pecho y abdomen. Aquello hablaba de ensañamiento. Quien le disparó quiso asegurarse de quitarle la vida. Jimena literalmente murió peleando.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia oficial, pero ya en el lugar las autoridades tenían un cuadro bastante claro. No fue un robo, no fue un ataque al azar ni un ajuste de cuentas del bajo mundo. Todo apuntaba a un crimen por violencia de género, seguido del asesinato de la nueva pareja de la víctima. Las sospechas recayeron inmediatamente en Víctor Manuel Cabrera Valiente, el único con motivos personales, históricos maltratos denunciados y el único ausente. Cuando la policía quiso ubicarlo para que colaborara, descubrieron que había huido sin dejar rastro. Su teléfono daba apagado, su vivienda alquilada estaba vacía y nadie en la zona lo había visto desde la noche anterior. Era suficiente para emitir una orden de captura. Ese mismo día la fiscalía imputó a Víctor en ausencia, acusándolo de feminicidio y de homicidio doloso por la muerte de Celso. Un equipo de investigadores de la Policía Nacional fue desplegado, siguiendo la pista de su camioneta y de sus contactos conocidos. Que la vivienda tiene del lado derecho otra vivienda pegada de un vecino que, según los intervinientes, no escucharon nada. También del otro lado hay terrenos baldíos, hay una casa cercana aproximadamente a 20 metros, enfrente hay un patio baldío, pero nadie escuchó nada. La autopsia de Ximena Colmán Jiménez se realizó con todo el rigor científico, pero también con la carga emotiva de quienes analizan el cuerpo de una joven llena de vida que murió de forma tan violenta. El director de medicina forense detalló los hallazgos. La causa de muerte fue shock hipovolémico, debido a las lesiones en órganos vitales como el corazón y el pulmón. Reconstruyeron la secuencia de los disparos, cómo las trayectorias indicaban movimiento, refuerzo de la hipótesis de que Ximena intentó huir y defenderse mientras era atacada. Cada bala contaba una parte de la historia. La herida en el brazo era esa resistencia final. Otra bala en el tórax mostraba que cayó de frente. Quizás las últimas ingresaron en diagonal, sugiriendo que ya estaba caída cuando el asesino le disparó. De arriba hacia abajo, con una crueldad infinita. Por contraste, Celso recibió 2 balazos. Uno bastó para matarlo, el otro fue un acto casi mecánico. Con Ximena, en cambio, Víctor se ensañó. Posiblemente le gritó injurias mientras disparaba, descargando en esos fogonazos finales todo su resentimiento machista. En pocas horas, los noticieros del país difundieron partes de estos resultados forenses. Ximena Colmán no era una desconocida. Su apodo de Amazona ya había aparecido en noticias locales por sus logros deportivos. Ver su foto, una chica sonriente con sombrero de vaquera al lado de un caballo, ahora acompañada de titulares sobre su asesinato, resultaba casi surreal. En los grupos de WhatsApp comunitarios de Altos, muchos expresaban temor. El asesino seguía suelto, quizás armado, capaz de cualquier cosa. Se recomendó a las mujeres de la zona reforzar precauciones y no faltó quien recordó que existía la línea 137 para denunciar violencia intrafamiliar. Lamentablemente para Ximena, esa ayuda llegó demasiado tarde. Donde en este momento se está aguardando la llegada del cuerpo de Ximena, que todavía, de acuerdo a la información que teníamos, sigue en una funeraria en Asunción. El cuerpo se está preparando, por supuesto, para el sepelio correspondiente. El velorio de Ximena Colmán Jiménez fue un evento cargado de dolor colectivo. En la modesta sala comunal de Altos, el ataúd blanco fue colocado sobre caballetes, rodeado de coronas de flores y fotografías de la joven en sus días felices. Afuera se escuchaba a ratos el relinchar de algún caballo, cuyos dueños habían traído hasta las inmediaciones en señal de homenaje. Jinetes de toda la región llegaron con sus monturas.
algunos vestidos con sus atuendos tradicionales de competición, guardando un silencio respetuoso. Le rindieron tributo como a una reina caída. Cuentan que formaron una fila y uno a uno fueron dejando sobre el féretro pequeñas espuelas de plata, pañuelos de jineteadas firmados con dedicatorias, incluso el sombrero de ala ancha que Jimena solía usar en la pista. No hay dolor más grande que el de unos padres enterrando a su hija, dicen, y en ese momento todo Altos sintió un poco ese dolor como propio. Durante el entierro, bajo el cielo encapotado de la tarde siguiente, una caravana de caballos acompañó el cortejo fúnebre. Jinetes y amazonas marcharon lentamente detrás del coche mortuorio, en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cascos contra el suelo y algún relincho triste. Aquello fue un espectáculo conmovedor y desgarrador a la vez. Era como si el mismo universo de Jimena, sus amados caballos y colegas de aventura, la escoltaran a su morada final, y todos asintieron entre lágrimas. Un sentimiento de promesa colectiva quedó flotando en el ambiente. No habría perdón ni olvido para el asesino prófugo. Entretanto, en paralelo al duelo, corría la investigación policial. Patrullas recorrían caminos vecinales. Se realizaron controles en rutas y se pidió apoyo a unidades de departamentos vecinos. Altos, normalmente un remanso, estaba lleno de uniformados. Cada vez que una sirena sonaba a lo lejos, los vecinos esperaban que fuese la captura del monstruo que les arrebató a Jimena. El Ministerio Público divulgó la foto de Víctor Cabrera Valiente. En ella aparecía con semblante adusto, ceño fruncido, cabello entrecano. Se advertía que era peligroso, posiblemente armado, y se ofreció colaboración interinstitucional para su pronta detención. Se supo que las sospechas apuntaban a que había huido hacia la zona de San Pedro, donde tenía parientes o amigos, quizá buscando refugio en alguna estancia remota. Las autoridades no descartaban que intentara cruzar a Brasil u otro país, dadas sus supuestas conexiones. Cada jornada tras el crimen, la prensa seguía cubriendo el caso con avidez. Las revelaciones surgían poco a poco, alimentando la indignación. Trascendió que Jimena sí había pedido ayuda días antes, que denunció formalmente a Víctor y hasta obtuvo la orden judicial para mantenerlo lejos. Saber esto dolió aún más a muchos. ¿Qué más podía haber hecho ella? El sistema reaccionó, pero no logró evitar el desenlace, dejando la amarga sensación de que la protección llegó tarde o fue insuficiente. Colectivos feministas y ciudadanos autoconvocados empezaron a mencionar a Jimena en la larga lista de mujeres víctimas de feminicidio en el país. Ese 2025, según datos oficiales, 33 mujeres fueron asesinadas por razón de género en Paraguay hasta noviembre. Jimena sumaba una cruz más en ese cementerio estadístico que, detrás de números, guarda historias silenciadas, historias de sueños como los de ella, de ser profesional de éxito, tal vez madre algún día, seguir brillando en las jineteadas que fueron aplastados por la brutalidad. En Altos, después del entierro, llegó la noche y con ella un silencio sepulcral en las calles, como si el pueblito entero guardara luto. Pero las mentes de sus habitantes servían de preguntas y temores. ¿Dónde estaba Víctor? Las madres abrazaban más fuerte a sus hijas al pensar en Jimena. Los padres recordaban con temor las veces que minimizaron los celos de algún novio posesivo, dándose cuenta de cómo eso podía escalar a una tragedia. Altos había perdido a su amazona y con ella se había roto algo más, la ilusión de que en su comunidad todos se conocían y se cuidaban. Ahora sabían que el peligro también puede llevar apellido familiar y dormir en la habitación de al lado. La historia de Jimena es única en sus detalles.
Pero tristemente no es un caso aislado. En Paraguay y particularmente en esta región han ocurrido crímenes con rasgos similares. Mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, vidas jóvenes cercenadas por la violencia machista. María Ramona Cardoso, oriunda de Altos, tenía 37 años y cargaba con una vida de lucha silenciosa. María Ramona sufría de una discapacidad motriz, pero eso no le impidió llevar una vida lo más normal posible dentro de sus limitaciones. En 2023, ella estaba embarazada de 8 meses, ilusionada con la llegada de un bebé que ya amaba. Sin embargo, detrás de esa ilusión se escondía una pesadilla. Su pareja, Víctor Cantero Sánchez, era un hombre violento. Los vecinos recordaban haber visto a María Ramona con moretones y como ella apenas podía caminar rápido para huir de situaciones de abuso, un día, el 1 de julio de 2023, María Ramona salió de su casa y nunca regresó. La comunidad entera se movilizó en su búsqueda, pegando carteles, recorriendo montes y arroyos. 20 días angustiosos pasaron sin noticias hasta que el horror se reveló. En distintos puntos del Cerro Cristo Rey, en Caacupé, aparecieron restos óseos calcinados y desmembrados. Así es, Luis, ya le voy a saludar aquí a la hermana María Ramona. Estamos hablando de Blanca Cardoso porque lamentablemente se confirma mediante prueba de ADN que los restos hallados en este Cerro Cristo Rey lastimosamente son de María Ramona. ¿Es así, Blanca? Sí, buenas tardes. Sí, es de mi hermana. Ahora nos confirmaron ese 1% que faltaba. De que el parentesco con mi mamá, el resultado es 99,9% y el parentesco conmigo también, que es el 99,9%. Eran de ella, de María Ramona y de la criatura que llevaba en el vientre. Su propio compañero, el hombre que debía protegerla, la había golpeado en la cabeza para matarla y luego incinerado su cuerpo, tratando de borrar toda evidencia. El ensañamiento fue tal que sus huesos estaban dispersos, su identidad reducida a pruebas de ADN y pesadillas de quienes participaron en el hallazgo. El caso de María Ramona conmocionó al país en 2023 por su crueldad y por lo que simbolizaba, un feminicidio que además implicó la muerte de un bebé nonato, sumando el delito de aborto provocado en el Código Penal. La familia de María Ramona luchó incansablemente por justicia. Tuvieron que soportar 2 años de procesos judiciales lentos, maniobras dilatorias de la defensa del acusado, audiencias postergadas, una tortura burocrática que se sumaba al dolor emocional. Hay que adelantar de que tanto el Ministerio Público como la querella solicitaron la pena máxima de 30 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad para Víctor Cantero, el acusado de ser el supuesto autor del homicidio de María Ramona Cardoso. Pero finalmente, en diciembre de 2025, llegó la sentencia. Víctor Cantero fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión, más 10 años como medida de seguridad, totalizando 40 años de cárcel, la pena máxima prevista. Cuando el veredicto se leyó en la sala, los familiares rompieron en llanto, esta vez de un alivio amargo pero real. Se hizo justicia por mi hermana, dijo Blanca, la hermana de María Ramona, con la voz llena de emotividad ante los medios. Sin embargo, el sabor de justicia se mezclaba con la tristeza infinita de saber que nada les devolvería a sus seres queridos. Altos la gente comenta que en las noches de julio, al pie del Cerro Cristo Rey, y a veces el viento suena como un lamento. Quizás sean las almas de María Ramona y su hijo no nacido, clamando porque no haya otra mujer más que sufra lo que ella sufrió.
Otro caso emblemático es el de Lina Shindoy, una bioquímica de 46 años que vivía en San Pedro del Paraná, al suroriente del país paraguayo. Su historia parece sacada de un thriller por los giros que dio. En noviembre de 2022, Lina fue asesinada a balazos en plena vía pública mientras hacía su caminata matutina acompañada de su esposo, Guillermo Segovia Venega. En un principio, el caso estremeció por lo audaz. 2 supuestos sicarios en moto habrían aparecido de la nada y acribillado a la mujer con 6 disparos para luego huir sin llevarse nada. Todo apuntaba a un ataque por encargo, un asesinato calculado. El esposo, único testigo, relató con lujo de detalles cómo ocurrieron los hechos. Vinieron por el lado izquierdo y dispararon en ráfaga, contó todavía en shock. Por un tiempo, todos creyeron en esa versión. Lina Shindoy se convirtió en la víctima de un supuesto crimen de tinte casi mafioso, sin explicación aparente. Pero las apariencias engañan. La investigación se prolongó sin resultados claros durante meses, hasta que algo no cuadró. Los peritos de criminalística empezaron a hallar contradicciones entre el relato del esposo y las pruebas físicas. Reconstruyeron la escena con detalle casi quirúrgico y los hallazgos fueron inquietantes. Las trayectorias de 3 de las balas que alcanzaron a Lina provinieron desde la derecha, es decir, del lado donde se hallaba su marido durante la caminata. Además, el patrón de disparos no se correspondía con un ataque en movimiento desde una moto. 3 tiros fueron efectuados de arriba hacia abajo cuando la víctima ya estaba tendida en el suelo, indicando posiblemente un remate a quemarropa. Esto contradecía la idea del tiroteo al paso que describió Guillermo. Las sospechas dieron un vuelco escalofriante. ¿Y si el viudo desconsolado en realidad era el autor intelectual o material del crimen? Si bien las autoridades no compartieron los elementos que tienen en contra de este hombre, aparentemente el mismo estaría vinculado directamente con el crimen de su ex esposa, quien murió al recibir varios balazos por parte de supuestos sicarios. En diciembre de 2025, durante la reconstrucción judicial de los hechos, la farsa se vino abajo. Guillermo Segovia fue detenido allí mismo ante la sorpresa de todos. La fiscalía encontró evidencia de que mintió deliberadamente y entorpeció la investigación. Fue imputado por frustración de la persecución penal y testimonio falso, mientras se recaratulaba la causa como posible feminicidio en lugar de sicariato. Aunque aún quedaban piezas por encajar, incluso se detuvo a un tercer involucrado que habría suministrado el arma homicida. El cuadro emergente entonces era claro. Lina Shindoy probablemente fue asesinada por o a instancias de su propio esposo, quien luego montó la escena de los sicarios motorizados para desviar las sospechas. El móvil real del crimen nunca se hizo público en detalle. Podría haber sido desde motivos económicos hasta celos u otros conflictos. Pero lo que importa es el patrón. Una vez más, la violencia letal vino de quien prometió amar y proteger. El caso de Lina es un sombrío recordatorio de que a veces el enemigo duerme en casa y que incluso tras el asesinato puede tratar de ponerse la máscara de inocente para evadir la justicia. Estos casos paralelos a la tragedia de Jimena nos muestran la amplitud del problema. Cambian los nombres, las profesiones, las edades, incluso los métodos, a balazos, con golpes y fuego, con emboscadas simuladas, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: mujeres que dejaron este mundo de forma violenta a manos de hombres en quienes confiaban, en contextos de relaciones desiguales marcadas por el control, el machismo y la crueldad. Paraguay llora a Jimena, a María Ramona
a Lina, pero también a otras muchas mujeres que han perdido su vida en manos de personas que dijeron amarlas. Cada funeral, cada titular y cada sentencia tardía es un llamado urgente a la sociedad entera para romper el ciclo de la violencia. Y sin embargo, los feminicidios continúan como espectros que se repiten en diferentes localidades, desde la capital hasta el pueblo más recóndito. Y antes de irme quisiera desearles a todos los que vieron este video un feliz año. Espero que las cosas vayan muy bien este año, que todo lo que se hayan propuesto pues finalmente se cumpla y se cumpla de las maneras en las que ustedes expectan sobre este año. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. Espero que sea un 2026 lleno de ilusiones para todos y que todos tengamos un año de felicidad, pero sobre todo de salud. Tess Misterios les envía un beso y un gran abrazo cósmico.